No sería de extrañar que exista un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para repartirse parte de Ucrania. Hace 2 meses eso hubiera sido impensable, porque el acuerdo globalmente aceptado era que las instituciones, es decir, las reglas de juego internacionales, lo harían imposible. Hoy sería posible. De pronto se ha vuelto a ser imaginable que los bárbaros resuciten. Ya lo vimos. Vimos a Hitler impune invadir Polonia e invadir Francia. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 257 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Mona se queda. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí difícil seguirle el hilo a los acontecimientos globales, en parte por la volatilidad de la naturaleza de lo que está sucediendo, pero en parte porque esa volatilidad es el resultado de un carácter bastante errático de un jefe de Estado como Donald Trump, ¿verdad? Y cuando digo errático no quiero decir que, que cometa muchos errores y que cuando se da cuenta de que los cometió rectifique, sino que tiene una manera muy definida de pensar y me parece que lo movilizan incentivos mediáticos, pero además incentivos económicos que tienen que ver con oscilaciones muy frecuentes en el mercado bursátil. Entonces, yo creo que él o alguien ha llegado a él gana cuando el mercado bursátil tiene una pequeña oscilación y permite que alguna gente o él mismo o sus allegados compren barato y vendan caro. Y así es más o menos como funciona el negocio de las criptomonedas, ¿verdad? En el negocio de las criptomonedas se puede hacer mucho dinero porque es un negocio que tiene múltiples micro oscilaciones por minuto y entonces si uno está ahí pendiente de qué sucede en tractos de 5 en 5 minutos, puede ganarse unos dólares si está pendiente de cuándo vender y cuándo comprar. El problema es llevar eso a la gerencia de un Estado y sobre todo de un Estado con con el nivel de palanca geopolítica y financiera que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Porque entonces se convierte como en un juego de ruleta donde algunas las pierde, pero la mayoría las va a ganar, y eso tiene impactos globales que destruyen enorme cantidad de valor, no solo financiero, sino valor de otra índole, ¿verdad? Valor de solidaridad, valor de acción climática, valor de respeto al Estado de Derecho, valor a la degradación de la confianza, valor a la al protocolo común de comunicación entre estados que ha sido desde la paz de Westfalia la diplomacia y que eso se ha erosionado muchísimo en los últimos 50 días. Pero bueno, esta es solo mi reacción desde el sistema nervioso simpático que está programado para ayudarme a huir o a luchar o en algunos casos congelarme o desmayarme según corresponda. Y en este momento simplemente eso es lo que percibo. Cuando decías esto, eh, pensaba yo en los problemas simples, ¿verdad? Los problemas simples tienen muy pocas variables. Entonces, uno se puede acomodar a resolver los problemas de unas cuantas variables. Pero los problemas complejos tienen muchas variables, tienen dinamismo, son abiertos a influencias del entorno y de varios entornos. Hombre, pensaba en pura especulación
en pura especulación, como para estarlo hablando en el café de una universidad, eh, donde se especula impunemente. Quiero decir, no te cuesta nada especular. Eh, Distinto es cuando se especula políticamente, ahí sí tiene costo especular. Pero así, en una especulación puramente conceptual, hombre, tal vez el asunto es que tenemos que acostumbrarnos a unas maneras de pensar y de decidir que no son las tradicionales. Cuando tú metes en juego el mercado de valores y piensas que se puede lucrar del mercado, asustando al mercado, y tú eliges la magnitud del susto que quieres dar y vas dando todos los sustos, eh, 3 por semana, podría ser eso una estrategia que, eh, en, en un esquema de pensamiento no complejo se nos parece desbordante, ¿verdad? Se nos parece extremo, se nos parece bizarro, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor si eso tiene intencionalidad, eh, deberíamos aprender a decodificarlo. Yo he visto en este mes y resto, sí, sí, cosas bien extrañas que uno no esperaría ver. Y bueno, pues hay que atenderlas como supongo que, que un cirujano atiende la, la realidad que se encuentra y que le sorprende. A mí esta realidad me sorprende, pero a lo mejor lo que tenga que hacer es buscar algún procedimiento o comportamiento para que no me sorprenda y más bien me permita, esa es esa es la gran aspiración eh, de, de científicos, eh, de gente en la empresa, de políticos y tal, la gran aspiración de poder predecir cuál es el próximo movimiento. Pero bueno, si el tema es muy confuso, muy complejo, cuesta mucho hacer esas predicciones. Qué cosas he visto bien extrañas? Bueno, a mí me pareció muy extraña, muy eh, surrealista. Parecía, parecía una obra de teatro, eh, tal vez de teatro de lo absurdo. La reunión de Zelensky contra, contra, contra Trump y contra Vance, o al revés, Trump y Vance contra Zelensky. Me pareció muy extraña, muy surrealista esa reunión. Nunca esperé haber visto eso. Uno esperaría eso en una Banana Republic, pero yo no lo esperaba en los Estados Unidos de América. Eh, Me pareció también surrealista el discurso del presidente Trump en el Congreso la semana pasada. Muy extraño, muy extraño. Me pareció muy extraño. Eh, Me pareció muy extraño ver a la mitad del Congreso totalmente inmóvil, silenciada, congelada ante lo que el presidente decía. Posiblemente la, la orden era, no, cuidado se les va a ocurrir aplaudir nada lo que diga Trump. Y me pareció todavía más extraño él reclamándole a toda el ala demócrata. Bueno, mire, mencioné a Kennedy y ni siquiera por eso aplaudieron. Me sonaba tan raro. Bueno, pero estamos posiblemente en tiempos raros.
¿Eso a qué nos lleva? Pues nos debería llevar a ampliar el ámbito de la visión para, para no congelarnos o para no huir antes de tiempo, como dices tú, invocando el fight or flight. Eso es bueno. Yo creo que me parece que aparte de fight or flight, ¿verdad? Eh, luchar o huir, también está el freeze and faint, que es Ujú, paralizarse o desmayarse. Y hay un quinto elemento que es el fake news, ¿verdad? Las mentiras falsas y la desinformación se han convertido en algo opcional. Yo puedo hoy en día elegir eh, consumir una versión alternativa de la realidad. Y hace 15 años, a mí me parecía sorprendente que un gran amigo y colega universitario em, que estaba muy interesado en temas de cambio climático en aquella época, cuando le entramos a fondo a la problemática del cambio climático, y él se dio cuenta del tamaño del problema que era a nivel global, a largo plazo, los impactos que tenía. Él me dijo, creo que yo prefiero seguir creyendo que puedo disfrutar de la vida con normalidad para no caer en la depresión crónica de que este es un problema que nos está agobiando cada día y cada mes y cada año, ¿verdad? Esto fue hace 15 años. Y, y yo nunca me expliqué por qué alguien que llegó a tener bastante información sobre el diagnóstico de un conflicto, en lugar de actuar en la dirección de transformar ese conflicto y de ver cómo resolvía lo que estuviera a su alcance o de priorizar ese conflicto en su vida, más bien eligió no creer, eligió no creer que hubiera ujú, conflicto, ¿verdad? Entonces la negación se convirtió en una opción. Entonces, si el negacionismo es una opción en materia de cambio climático, pues me imagino que esa gente negacionista vive con menos problemas emocionales, su sistema nervioso simpático está menos activado por temas ambientales que las personas que estamos realmente preocupadas por ese problema todos los días, ¿verdad? Y aquí, pues yo no sé si eso es justo o injusto. No podría catalogarlo como uno de los elementos de eh, justicia climática que, que se dice por ahí, ¿verdad? Que si el 20% de los países del mundo generan el 80% de las emisiones, ahí hay una asimetría en la justicia de las causas y las consecuencias del cambio climático. Pero yo no sé si será una asimetría también que desde el punto de vista del bienestar de las personas vivan mejor los que niegan el conflicto y lo siguen agravando que los que asumimos el conflicto con seriedad y buscamos soluciones, aunque también lo sigamos agravando, porque creo que en este mundo es muy difícil operar de manera que no aumentemos las emisiones de carbono por encima de lo que podemos secuestrar, ¿verdad? O recuperar a la tierra. Si nos ponemos a sembrar un montón de árboles y a hacer proyectos que lo que tengan por intención sea mitigar nuestra propia huella individual, creo que eso es posible, pero requiere de esfuerzos grandes y creo que la única manera en la que podemos eh, transformar el conflicto en su totalidad para llevarlo a un escenario de prosperidad donde empecemos a caminar en la dirección correcta en materia de emisiones, tiene que ser un esfuerzo colectivo y concertado a nivel global. Y ya lo hemos hecho durante los años 80, cuando se identificó la severa crisis del hueco en la capa de ozono. Hubo un despliegue geopolítico impresionante y a la vuelta de unos años se resolvió ese problema, eliminando la causa principal del problema que eran los aerosoles.
em, y dejó de ser un problema, dejó de existir. Lo que está pasando hoy con el cambio climático no es que haya dejado de existir como problema, es que el tipo y cantidad y impacto de las noticias que están sucediendo en este momento hace que las noticias del cambio climático sean hasta aburridas, ¿verdad? Y ya no aparecen, ya no se habla de cambio climático. Entonces yo lo que creo es que hay, creo que lo dije en mi introducción no planeada, hay una serie de incentivos mediáticos ahí. Los incentivos mediáticos tienen que ver con controlar la agenda de la atención del planeta. Estamos en la economía de la atención, ¿verdad? Y si estamos en la economía de la atención, eh, se pregunta uno si es correcto o no que un jefe de Estado, aún sin haber asumido la función, pero ya habiendo sido electo, puede lanzar una criptomoneda cuyo valor va a depender de la cobertura mediática que ese jefe de Estado tenga en los usuarios o poseedores de la moneda. Y a mí me parece que eso es, no sé, creo que podemos conversarlo, pero a mí me parece que si uno tuviera una criptomoneda para aumentar el acceso a agua potable de personas que viven en comunidades vulnerables, sin agua potable, y esa criptomoneda, entre más gente la use, más pajas de agua va a haber al otro lado del mundo, compremos esa moneda, porque es una manera muy fácil de ayudar, ¿verdad? Es una manera muy fácil de darle de comer a los pobres de una manera altamente conectada, tecnológica, moderna, transparente, pero si es para enriquecerse desde la función pública, por lo menos en mi glosario y en mi sistema jurídico costarricense, eso es corrupción en la función pública, ¿verdad? Y me parece que eso es algo que es muy preocupante y muy difícil de contener, porque en esta economía de la atención, pues por supuesto que el presidente de Estados Unidos atrae muchísima atención, de los medios sobre todo, porque los medios son los que divulgan esa atención. No es que hay 700 millones de personas siguiendo la cuenta de Twitter o de TikTok del presidente Trump, es que la gente sigue leyendo sus mismas fuentes de noticias y las fuentes de noticias priorizan la cobertura de lo que diga el presidente Trump. Y eso tiene efectos devastadores. Pero para cerrar con esta idea por ahora, a mí me parece que este efecto devastador podría estar acelerando la devastación que de todas maneras iba a tener en nosotros como humanidad la economía de la atención en dispositivos móviles y redes sociales, ¿verdad? Y vamos a llegar a un punto de ruptura, porque no era sostenible. Tantísima gente tan concentrada en dispararse dopamina internamente al punto de llegar a fatigar su sistema de producción de dopamina, ¿verdad? Y entonces, al menos viéndolo desde el punto de vista optimista, creería yo que si eso lo logramos acelerar ese pico y logramos llegar a un punto de quiebra más pronto, podríamos empezar a reconstruirnos como sociedad para saber qué debemos consumir de información para tener un planeta más viable donde quepamos todos. Yo sé que esto hoy en día suena como palabras idílicas, románticas y de una izquierda progresista trasnochada del siglo XX, pero ¿es eso o es una destrucción colectiva? Porque no hay un punto medio. Digo, podríamos argumentar que el punto medio es la sostenibilidad, pero estamos muy lejos de eso, de todas maneras, ¿verdad? Para poder llegar ahí, tendríamos que empujarnos en la dirección contraria por muchas décadas hasta lograr llegar a una nivelación. Pero lo dejo por aquí ahora. Es interesante, estás planteando que la dinámica deteriorante está en marcha y que no hay cómo detenerla. Y que entonces, cuanto más pronto llegue el clímax, mejor. A mí eso
no no me resulta atractivo, porque la fatalidad que puede ocurrir en ese escenario podría ser irreversible. O sea que no habría vuelta atrás, ¿verdad? Es como una guerra nuclear. Yo no podría nunca decir, bueno, si están amenazando con una guerra nuclear, si ¿cuándo fue? En los tiempos de la crisis de Cuba, de crisis de cohetes de Cuba, si están amenazando con la guerra nuclear, démosle viaje de una vez, salimos de eso, ya nos quitamos el susto, pero es que no, podríamos no salir de eso, ¿verdad? Podría ser irreversible la situación. Sí me parece que hay sentido en lo que le está ocurriendo al mundo alrededor de la crisis de la atención. Era bien gracioso. Fíjate que cuando se empezó a hablar de gamificación, de introducirle cosas divertidas a los conocimientos para que así fueran más atractivos y esto parecía una, una solución bien bonita, ¿verdad? Y claro, uno la comparaba con lo que conocía, que era pues un libro bien ilustrado, un libro de texto, un libro de matemáticas, bien ilustrado, es una cosa muy bonita de estudiarla, con sus notas al margen, con sus llamadas biográficas sobre matemáticos del pasado. Es muy lindo ese libro y uno lo ve como con más gusto que ver unas hojas poligrafiadas, ¿verdad? De geometría analítica. Eh, pero esta gamificación, esta eh, eh, elementos de diversión que iban a hacer las cosas más atractivas, están totalmente desbordadas en los medios, aún en los medios serios. Tú miras un periódico de la BBC con noticias. Es un medio serio, es indiscutiblemente serio. Pero te vas dando cuenta de que las noticias están presentadas de manera que quisieras leerlas todas. Hay que hacer un gran ejercicio de voluntad para decir, esta, aunque me interesa mucho el tema, no la leo y esta otra tampoco. E incluso más ejercicio de voluntad hay que hacer para decir, si de estas 12 asuntos que está tratando este boletín o este periódico, voy a leer uno y nada más. Creo que hemos llegado a dominar esta capacidad de plantear cosas atractivas. No sé qué hace la gente con las cosas atractivas. Me preocupa mucho porque, vamos a ver, si, si lo que te resulta atractivo es una clase de geometría elemental, algo te queda por lo menos la sorpresa de que una línea es un conjunto de puntos. Uy, mira, hombre, sí, una línea es un conjunto de puntos. Y cuando tienes la línea y piensas en intersecciones y dices, claro, un ángulo es una intersección de una línea y tal, te queda, creo que algo valioso. Cuando estás viendo una serie de cosas que solo te llaman la atención, pero que no te dejan ningún concepto, a mí me parece que estás obteniendo el mismo resultado que si te pusieras a consumir una sustancia opiácea que de pronto te va trayendo ahí unas sensaciones y no te deja ningún concepto. Entonces, esa economía de la atención que has venido mencionando hace varios diálogos. Sí, a mí me parece que eh, está intentando ver de qué manera capta la atención, pero sin un para qué. Si capta la atención por captarla. Imagínate
que hubiera eh, memes muy divertidos o videos muy divertidos y que fueran tan divertidos que toda una sociedad se dedica a divertirse y se dedican a mostrarse unos a otros los memes, los chistes, los videos, eh, nos, nos anulan. Sería, eh, no sé, destruir la concentración podría ser destruir a la oposición, porque pensemos en que quien lo está haciendo fueran fuerzas políticas que tienen una determinada agenda, están destruyendo a la oposición a base de distraerla. Sería como una guerra del opio moderna. ¿Ah? Eh, métanle opio a los chinos para que nos molesten menos en lo que tenemos que hacer ahí, ¿verdad? Y, como se hizo en finales del siglo XIX. Entonces, sí, es preocupante. Esto lo relaciono con dos conceptos actuales. Fake news, noticias falsas, y realidad alternativa. ¿Qué es más peligroso? Bueno, me parece que para hablar desde lo mejor y lo más deseable son noticias correctas, noticias que coincidan con la realidad. Noticias falsas son noticias que no coinciden con la realidad. Pero realidad alternativa es contar unas historias de cómo es la realidad, falseándola sin dejar la posibilidad de que alguien verifique y diga, bueno, usted me dice que ahora es de noche, pues yo estoy viendo que es de día. Voy a ver si ahí lo que hay detrás es un tapiz pintado que pinte el día. Pero eso lo puedo verificar fácilmente. Pero si de alguna manera me convencen de que la realidad no es como la estoy viendo, sino que la realidad es esa realidad alternativa que me están contando, ahí sí que no sé dónde iremos a parar, porque siempre hemos funcionado según el principio aristotélico de que lo que es y lo que no es, no es, y eso nos simplifica mucho la vida, nos simplifica muchísimo la vida. Toda la ciencia que conocemos, excepto, no sé, la ciencia del átomo, ¿verdad? La mecánica cuántica, no sé, porque no sé cómo es. Pero toda la ciencia que conocemos parte de que una gallina es distinta a un pajarito y un pajarito es distinto a una libra de mantequilla. Si, si no tuviéramos esa capacidad de distinguir cosas tan elementales, no habría ciencia. Y ahora la realidad alternativa, el cuento de que la realidad no es así, sino que es esta otra que solo unos cuantos estamos viendo, y usted el día que se ponga los mismos anteojos que yo va a poder ver esa realidad tal y como yo la estoy viendo. Eso me preocupa desde el punto de vista de, bueno, de nuestra salud mental, de nuestra capacidad de hacer ciencia y de nuestra capacidad de aprender ciencia. Y más que eso, de nuestra capacidad de andar por el mundo, ¿verdad? De nuestra capacidad de andar por el mundo. Si uno empieza a temer que por ahí pase una vaca volando, porque hay un grupo de gente que dice que hay vacas que vuelan, si empiezo a temer eso, eso le iría muy mal a los pajaritos, porque empezaría a preguntarme si el próximo pajarito podría ser una vaca, y entonces combato a los pajaritos para que nunca pase una vaca volando, digo yo. Yo creo que el incentivo fundamental de la economía de la atención es el lucro. Y las empresas que han sabido eh, lucrar a partir de la atención de las personas,
son empresas que generan cientos de billones de dólares al año, ¿verdad? Y ellos son, digamos, ellos son los que están en la cúspide de la pirámide y ahí para abajo hay decenas de millones de actores digitales con diferentes inclinaciones e intenciones que lo que quieren es generar tráfico porque ese tráfico se traduce en lucro. Entonces, bueno, si todos tuviéramos claridad de cuál es el acuerdo que tenemos con esas empresas, los que les dedicamos nuestra atención digital ocasionalmente o todos los días o de manera adictiva muchas horas al día y en la noche también, entonces creo que estaríamos claros de que yo doy a cambio de, ¿verdad? Entonces lo que estás planteando es, yo doy mi atención a cambio de entretenimiento. Esa me parece que es la, ese es el pacto exclusivo que tiene un usuario con las plataformas de películas y series y videos, no sé cómo se llaman, plataformas de entretenimiento. Creo que se llaman plataformas de entretenimiento, no sé, pero son todas estas. Yo ni las conozco porque no las uso, pero son Netflix y Prime Video y Apple TV y Disney Channel y HBO. Debe haber otras, ¿verdad? La contraprestación a cambio de mi atención y de un dinerito que les pago mensualmente, porque pues también es más fácil para ellos ganar si les doy la plata de una vez, lo que recibo a cambio es entretenimiento, ¿verdad? Perdón, les estoy pagando con mi atención, les estoy pagando con mi dinero y les estoy pagando con mis horas de sueño. Y a cambio estoy recibiendo entretenimiento. ¿Es un buen trato? Para mí, no. Por eso no las uso. Pero si hago el mismo ejercicio con Alphabet, que es la corporación sombrilla, el conglomerado de productos Apple, ¿verdad? De productos Google, que tiene el buscador de Google, el Google Drive y el Google Maps y el Waze y el Gmail y el YouTube. Si yo les doy mi atención, y un dinerito, porque también les pago unos dólares al mes para tener un respaldo en la nube de la información que tengo en mi Gmail. Y a cambio lo que recibo es información fidedigna, puntual, herramientas como Google Maps que me permiten orientarme en cualquier lugar del mundo, em, eh, una herramienta como Gemini que me permite tener uso de inteligencia artificial a partir de toda la información que ya la empresa tiene de mí. A mí me parece que ese es un buen trato. Y así puedo seguir haciendo el análisis de cada trato que tengo con cada empresa de la economía de la atención. Con Facebook, no me parece que sea un buen trato, entonces lo uso muy poco. Instagram, lo dejé de usar. WhatsApp, altísimo valor me da. Entonces yo tengo claridad de cómo es ese trato. Ahora, si a mí me dieran la opción de ganarme una fraccioncita en dinero de lo que esas empresas generan con mi atención, entonces sería muy interesante que a mí me pagaran por mi atención. Pues entonces, si a mí me pagan por mi atención, yo decido si les doy más o les doy menos o les doy lo mismo. Porque además de todo lo que recibo a cambio, al final del año recibo un chequecito ahí por unos dólares que se contraprestan con la atención que yo les di. Otra cosa, cuando yo hablaba del deterioro acelerado, me refería específicamente a la economía de la atención, ¿verdad? Tú sabes que cuando uno incurre en lo que en inglés se llama binge watching, ¿verdad? Que es como consumo adictivo de medios digitales, nuestro sistema endocrinológico que produce hormonas, puede llegar a un punto de fatiga en la capacidad de producir dopamina porque es tan bonito todo lo que veo,
ujú. que se me agota mi capacidad de producir dopamina y lo que los médicos están diciendo es que para recuperar esa capacidad hay que hacer una limpia por completo, dejar de consumir esas pantallas por 2 o 4 semanas, todas las pantallas digitales por 2 o 4 semanas, para que nuestro sistema endocrinológico recupere la capacidad de producir dopamina. Pero eso no garantiza que la persona no vaya a volver a caer, porque si ya cayó una vez, puede ser que tenga un patrón o una condición bioquímica que lo haga recurrente en el consumo y demás, ¿verdad? Pero aún cuando no lleguemos al punto de la fatiga en la capacidad de producción de dopamina, estamos todo el día consumiendo literalmente nuestro cuerpo está consumiendo dopamina chatarra, ¿verdad? Una cosa es la dopamina que yo genero cuando termino de nadar unas piscinas, o cuando termino de quitar la hierba de la huerta, o cuando termino de lavar el carro. Esa dopamina de sensación de logro es muy diferente que la dopamina de estar viendo videos de 10 segundos en TikTok. Esa dopamina última a la que me acabo de referir es dopamina chatarra. No creó ningún valor, no dejó nada, no hizo nada valioso ni para mí ni para nadie. Entonces, yo me refería a ese deterioro acelerado de la crisis endocrinológica colectiva en la que estamos metidos, ¿verdad? Y que vamos a chocar con pared. Algunos ya están chocando, pero creo que colectivamente vamos a chocar con pared. Eh, están por cumplirse 60 días de la administración Trump y una administración de 4 años, asumiendo que se respete el periodo de gobierno, dura 1460 días. Quiere decir que le faltan 1400 días. Llevamos 60 días de que el mundo está de cabeza por esta errática volatilidad en la atención en la que estamos, atención con A, y también tensión sin A. Ujú. Pero esta volatilidad proyectada a 1400 días más, yo creo que debemos repensarnos si estar pendientes de lo que está pasando en el mundo es un buen negocio para nosotros desde el punto de vista de nuestra salud. Y esto lo digo muy en serio. Y lo digo muy en serio, sobre todo para quienes nos escuchan, que espero que si lo hacen de manera frecuente, es porque les queda algún valor de lo que nosotros conversamos o de cómo conversamos o de los temas que tocamos, de lo que sea, ¿verdad? Pero me parece que hay gente que además de consumir este diálogo, que tiene buenas intenciones y es un buen ejemplo y es una relación muy bonita de padre e hijo y de mucho respeto y demás. Además de esto, consumen otras 12 horas de otro montón de cosas y cuando se van a dormir, lo último que tienen en el cerebro pulsándoles son las ideas que nosotros conversamos. Lo que les queda pulsando es la imagen de la bomba que vieron caer en vivo en un videíto que compartieron de lo que está pasando en casa. Y eso tiene un impacto en nuestro sistema nervioso simpático que es degradante a largo plazo, ¿verdad? Nosotros, como seres humanos, somos una especie que ha evolucionado al punto tal de ser verdaderas máquinas de supervivencia. Nuestro sistema es una máquina de supervivencia, ¿verdad? A nosotros nos sueltan en este momento en una isla desierta y nosotros vemos a ver cómo hacemos para sobrevivir. Y parte de ese mecanismo de supervivencia es un sistema nervioso que entra en modo de alerta de manera inconsciente e instantánea para producir las hormonas necesarias como la adrenalina para salir corriendo o como el cortisol para aguantar tensión por mucho tiempo relativo en caso de una crisis. Pero cuando estamos generando adrenalina y generando cortisol Ujú. todos los días, varios momentos al día, entonces estamos entrando en un agotamiento que tiene, que tiene fin, es finito, ¿verdad? Nosotros no podemos producir adrenalina en estas cantidades por 90 años.
tal vez ni siquiera por 70 años, no sabemos cuál es el límite, pero no fuimos diseñados para estar en modo de alerta todo el tiempo. Y la geopolítica actual nos tiene en modo de alerta todo el tiempo. Entonces, ojo, que creo que tenemos que revisar cuánto queremos estar pendientes de toda la volatilidad errática que está sucediendo, porque eso está teniendo un impacto directo en nuestra salud hoy. Ujú, ujú. Dos, dos cuentos que posiblemente ya he contado aquí. Eh, un amigo me contaba que en en el Instituto de Tecnología de Zúrich, él tenía un hijo estudiando ahí y una vez se reunió con el decano de la escuela respectiva y le preguntaba, ¿por qué son ustedes tan extremadamente exigentes en lo académico? Y aquel dijo, es que nosotros funcionamos para que si un día todo el saber del mundo se destruye y solo quedan los graduados del Instituto Tecnológico de Zúrich, que con ellos pueda el mundo reconstruir toda la ciencia y toda la técnica. Y a mí me motivaba mucho esa idea, una universidad que tenga esa visión, ¿verdad? Esa aspiración. Me motivaba mucho, especialmente porque yo nunca iba a ir al Instituto de Zúrich a estudiar eh, así con esas exigencias. Pero fíjate que esto lo conecto con otra idea que mencioné aquí un día y me dio un poco, después me dio un poquito como de arrepentimiento de haberlo mencionado, porque yo decía que hay épocas en que la catacumba es un recurso. Hoy lo voy a volver a mencionar sin pena presente ni futura y con un poquito más de explicación. ¿Qué es una catacumba? Una catacumba es un lugar subterráneo donde la gente se encierra en momentos de gran amenaza, amenaza política, amenaza ideológica, amenaza religiosa, a cultivar lo que creen que es saludable para la sociedad que está allá arriba en la superficie y que está siendo perseguida por poderes muy amplios, muy llenos de medios, poderes opresivos. ¿Qué sería una catacumba en esta agresión continua que estamos sufriendo en medios, como lo mencionabas tú? Y es que es muy interesante que había que hacer un arco entre esta agresión que estamos sufriendo en medios y lo que puede estar pasando en algunos círculos políticos que es operando esta agresión. Bueno, qué sería la catacumba en una situación como esta? Bueno, en una situación como esta, yo pienso que primero, y lo dijiste, la forma de defenderse de la dopamina chatarra es hacer una abstinencia de dopamina por 4 semanas, no sé cuánto. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar nuestro nivel de cordura? Cordura es ver lo que es, para empezar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos más a la posibilidad de ver lo que es y no verlo distorsionado? Bueno, a través de una abstinencia de medios, eh, un ayuno de medios y aislándonos de alguna manera.
si vamos a seguir, yo no veo medios, pero oigo todo lo que me cuentan, no me estoy aislando. La catacumba te aísla, la catacumba eh, te hace compartir con otros, y eso es muy importante, te hace compartir con otros el deseo de eh, que si vamos a ser sobrevivientes, quisiéramos ser sobrevivientes conservando las virtudes, los rasgos de antes de que la civilización fuera atacada por esta invasión de información, por esta erosión de atención, etcétera. Entonces, la pregunta interesante es, ¿cuáles serían catacumbas correctas? Bueno, a mí me parece que la conversación con personas sensatas es una forma de catacumba correcta. La, eh, el recurrir a guías intelectuales correctos me parece que es una forma de catacumba deseable. Eh, eh, yo no, ¿quién decía? Yo no leo ningún libro que no tenga 30 años, porque quiero libros probados que todavía a los 30 años se siga pensando que valen la pena. Bueno, una guía que uno pudiera tener en ciertas obras, en ciertos libros, en ciertos autores, creo que sería una forma de catacumba. Eh, Fíjate que específicamente sobre esto de lo placentero de los medios, intencionalmente placenteros para eh, succionarte la atención. Una vez leí hace muchos años en una revista de psicología experimental de un experimento con ratas a las cuales ponían en una determinada plataforma. En la plataforma había un punto donde estaba la comida y había un punto donde las ratas sentían unas eh, corrientes que les producían placer. Entonces, eh, las ratas o cada rata del experimento iban de tiempo en tiempo a los puntos donde se producía placer y finalmente terminaban eh, congeladas en los puntos que producían placer y dejaban de ir a comer y se morían de inanición. Eh, Creo que el entretenimiento, con todo el placer que nos da, nos lleva a ser imprudentes en el uso del tiempo. Pero eso ha pasado toda la vida. Y yo me acuerdo cómo los padres en mi tiempo de colegial combatían las revistillas, los cómics, porque a los chicos les resultaba más interesante estar viendo cómics que estar estudiando geografía de Europa. Entonces, en el uso del tiempo, el placer creo que nos hace perder el sentido del tiempo. Si estás en una conversación muy agradable, si estás en la pausa de café y está muy interesante lo que estás hablando y muy rico el café que te estás tomando, de pronto te das cuenta de que se pasó la hora de la pausa del café y que hay que volver al trabajo. El, el placer nos hace perder la noción del tiempo. A las ratas les hacía perder la noción de que tenían que comer y luego se morían por no comer. Eso como una pintura así muy dramática de lo que tú dices que está ocurriendo. Y yo me lo creo, me lo creo porque eh, cuando yo era eh, adulto más joven, y recibíamos el periódico impreso, era una gran falta de cortesía con tu pareja,
ponerte a leer el periódico. Y era tan rico leer el periódico a la hora del desayuno y lo tenías ahí al lado y lo doblabas de ciertas maneras para que no se viera el periodicón así en la mesa para ir hojeando titulares y noticias. Pero el periódico no era pues ni una centésima parte de lo atractivo que resulta una caricaturita, un videíto, un meme, una cosita de esas que uno ve por ahí. Que por cierto, eh, yo no siento que tenga ninguna adicción por ahí, pero es por falta de destrezas digitales. Eh, Me cuesta mucho bajar una app, me cuesta mucho meterme, me cuesta mucho encontrar, se me hace un enredo el telefonito cuando intento buscar dos cosas a la vez y tal. Pero creo que los chicos son mucho más diestros y más fácilmente están practicando lo que se llama el multitasking, ¿verdad? Que es, sí, sí, le estoy oyendo lo que me está diciendo usted, además tengo un libro por ahí que lo estoy viendo, tejo aquí con las dos manos y por ahí tengo el teléfono para ir viendo unas cosillas que me llegan programadas, ¿verdad? Creo que de lo que estás hablando es algo que produce, produce mucho temor, pero podría no ser, no estar divorciado de la realidad. Seguramente tú tengas información empírica de cosas que están ocurriendo. Resumen, hay que retirarse a la catacumba, que no tiene nada que ver con religiosidad, sí tiene que ver con espiritualidad, desde luego. Si uno se retira a la catacumba para recuperar la cultura, eso es un acto espiritual. Eh, un acto espiritual debería ser seleccionar con quién hablas, a quién atiendes y cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle a una persona, a una fuente de ideas, a un medio informativo. Ya he visto algunas alarmas por ahí en los medios, pero oírlas y oírlas dichas por ti me llega más profundamente. Bien, yo quiero terminar con una sola idea que se me quedó por acá y es que la gestión de Donald Trump desde la jefatura de Estado de Estados Unidos debe estar generando una gran cantidad de lucro para muchas empresas, incluso empresas que no están directamente vinculadas con él, ¿verdad? Los medios de prensa deben estar teniendo un buen mes. Ujú, sí. Em, pero lo que se está erosionando de valor económico, la marca país y la Ah, reputación de sí, Estados Unidos claro. es incalculable, ¿verdad? Y además Sí. creo que es irrecuperable porque Ujú, algunas cosas siento que sí están siendo irreversibles y eso es muy lamentable. La cooperación internacional estadounidense prácticamente se cerró de la noche sí. a la mañana. Y Ujú, eso pues no quiere decir que esa gente va a quedar desamparada porque ahí hay otros países. Japón ha dicho que asumirá una cuota importante de la cooperación internacional que deja Estados Unidos. China, por supuesto, también, sin hacer mucho anuncio. Em, pero el deterioro reputacional de la marca país, de lo que significaba Estados Unidos, me parece que sí es un impacto grande e irreversible. Con eso yo termino. ujú. Hoy me estaba leyendo mi madre un periódico suizo que ella recibe y la noticia era que la reducción del aporte de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que podría producir, aparte de dificultad para detectar una pandemia hasta que ya fuera muy tarde, es también la revitalización de amenazas que ya creíamos proscritas, como por ejemplo la poliomielitis. Eso creo yo que es, pero enormemente importante, ¿verdad?
quisiera terminar, yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Veo cosas que son tonterías, pero que podrían ser maldad. Ah, sí, monda y lironda. Y bueno, si son tonterías, tal vez se pase con el tiempo. Si son maldad, la maldad me parece que es más persistente. Eh, es un fenómeno más de la raíz, la maldad, que la tontería. Y entonces estoy pensando en que ante tanta maldad, uno podría perder la esperanza, eh, uno podría eh, querer hibernar hasta que pasara la racha de maldad, pero que me parece que la maldad hay que enfrentarla con la rebeldía de aspirar a la excelencia. Es que no es con la rebeldía de que se atenúe la maldad. Yo creo que la maldad, el impulso que debería dejarnos, es un impulso de excelencia. En esto seríamos transductores, estaríamos convirtiendo maldad en bondad. Tal vez esto no, claro que no me lo inventé yo. Más bien me viene de un artículo que leí cuando Trump estuvo en su primera presidencia. Y había un hombre que había organizado un movimiento en el cual recogían contribuciones para que de cada torpeza que había en la gestión de Trump, la gente diera unas contribuciones para sembrar árboles. Y me parecía a mí una forma muy interesante en convertir tonterías en árboles, tontería en reforestación. Bueno, de lo que estoy hablando es de cómo convertir maldad en bondad. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué bien. Nos vemos Se nos fue el pronto. tiempo, se nos fue el Sí, tiempo. se fue, Ujú. se nos fue. Creo que se nos fue la mano, además del tiempo. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ujú. Ok, que estés muy Bueno, bien. bueno, Nos vemos. muchas gracias. Chao.